Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Rivera Vázquez y el día de ahora vamos a hablar sobre todas las cosas que tienes que saber antes del parcial del proceso penal común. Pues bien, como siempre vamos a hacer un abordaje acerca de lo que hemos visto a lo largo de las 5 semanas de contenido y en la descripción van a estar los minutos exactos en los que inicio a hablar de una semana en concreto para que no tenga que ver todo el video completo. Pues bien, comenzando con la semana 1, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es derecho penal adjetivo, derecho penal sustantivo y ejecución penal. Cuando hablamos del derecho penal adjetivo nos referimos a aquel catálogo de normas jurídicas que se encargan de regular las conductas punibles. Entendiéndose por conducta punible todas aquellas situaciones que vulneran bienes jurídicos tutelados y que por lo tanto acreditan una sanción penal. Cuando hablamos de un derecho penal sustantivo nos referimos a todas estas normas que regulan el proceso penal y que pues es el mecanismo por el cual pues se van a decretar penas de prisión o medidas de seguridad. Y cuando hablamos de ejecución penal nos referimos a aquella situación en la que ya hay una sanción penal y por ese motivo el Estado está en la obligación de garantizar el cumplimiento de esa sentencia. Ahora bien, una vez definido eso, nosotros tenemos que hablar acerca de lo que es el proceso penal. Este es el medio o es el instrumento por el cual un tribunal va a aplicar justicia a través de la aplicación del derecho penal. Se busca determinar si existe algún tipo de responsabilidad criminal y por lo tanto, si la hay, aplicar una pena determinada y si no, pues decretar la absolución. Luego de eso nosotros tenemos que saber qué es un sistema penal. Un sistema penal se refiere a aquel conjunto de elementos que permiten la aplicación del proceso penal. Entendiéndose en este el conjunto de leyes, el conjunto de disposiciones normativas, el conjunto de tribunales, el conjunto de jueces y las demás partes. Y son temas de los cuales se va a entrar en profundidad más adelante. Luego pues tenemos que hablar acerca de los mecanismos de control social. Un mecanismo de control social es aquel medio, por decirlo de alguna manera, aquel instrumento que nos sirve para enseñarnos lo que es el bien y lo que es el mal y establecer las determinadas sanciones para los que hacen el mal. Un mecanismo de control social es necesario en la sociedad en la medida que dentro de la sociedad pues hay convivencia humana, pero la convivencia humana no siempre es pacífica. Entonces el mal existe, hay personas que se dedican a la realización del mal. Entonces, ante esos supuestos es necesario regular la conducta humana. Y hay dos mecanismos de control social. Hay un mecanismo de control social informal, en el cual nosotros podemos encontrar a la familia, a la escuela, al deporte, a la religión, al trabajo, etcétera, que pues te enseñan de cierta manera qué es el mal, qué es el bien, qué es lo que no tenés que hacer. Pero si vos haces el mal, pues el castigo que vas a recibir va a ser un castigo más bien moral. No te van a prohibir algo, no hay una ley, no hay un mecanismo legal mediante el cual te puedan sancionar. Por su parte, el mecanismo de control social formal o el mecanismo de control social formal por excelencia es el derecho penal a través del proceso penal. Es decir, va a ser a través de ese que se van a determinar cuáles son las conductas que de ninguna manera van a ser permitidas en la sociedad. Y si una persona realiza alguna de estas conductas, pues va a tener también su sanción. Esta sanción generalmente está aparejada a la limitación del ejercicio de un derecho fundamental, el cual es la libertad ambulatoria por la pena de prisión. Pero esta limitación de derechos no es desmedida, sino que de hecho tiene su propia finalidad. Según el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, la finalidad de las penas siempre va a ser la de rehabilitar a un sujeto y reinsertarlo en la sociedad a través de un hábito de trabajo o estudio. Pues bien, esos son todos los temas relevantes de la semana 1. En la semana 2 nosotros hablamos de las funciones del proceso penal, que son las funciones que se producen a partir de la aplicación del proceso penal. En esa nosotros podemos ver la aplicación del jus puniendi, que implica la prohibición de la autotutela y la monopolización de la persecución penal por parte del Estado. Y pues bueno, comenzando con la aplicación del jus puniendi, se refiere que es aquella facultad para imponer penas, la cual le pertenece exclusivamente al Estado, y que pues esto prohíbe la aplicación de la autotutela en la medida en la que, claro, si es el Estado el único ente que puede resolver conflictos penales, se entiende que las partes no tienen por qué resolver un conflicto entre ellos, porque el único que está facultado para poder sancionar es el Estado, nadie más.
Y por lo tanto se entiende que el Estado tiene el monopolio de la acción penal. Solo este investiga, solo este inicia, solo este enjuicia y solo este sanciona. Luego pasamos al tema de los sistemas procesales. A lo largo del desarrollo de la historia han existido dos sistemas procesales, los cuales son el sistema procesal inquisitivo y el sistema procesal acusatorio. Cuando hablamos de un sistema penal inquisitivo nos referimos a aquel sistema penal que era completamente desmedido en la vulneración de derechos de los imputados, porque pues este tenía unas características bien marcadas. Entre estas encontramos de que el proceso penal no era oral, sino que era escrito. El sistema procesal no era ágil, o bien el proceso penal no era ágil, sino que era muy tedioso. En el proceso penal, al ser escrito, pues no había oportunidad de que las partes pudieran hacer alegatos, porque sus intervenciones eran meramente plasmadas por escrito. Y pasaba también que en ese proceso penal el juez era parte de la investigación del delito. Y eso rompía completamente con cualquier tipo de imparcialidad que se pudiese presentar, porque ya el juez desde antes que empezara el proceso ya tenía la concepción de que el imputado era culpable. Y en esos entonces ocurría un fenómeno muy curioso, y es que el sistema inquisitivo le daba mucho valor a la confesión. Eso implicaba que cualquier persona podría utilizar cualquier medio, literalmente cualquier medio, para conseguir la confesión de un imputado, que pudiese ser a través de tortura, a través de malos tratos, a través de violencia física, psicológica, lo que sea, con tal de conseguir la confesión. Todo es válido. Luego, con el cambio de paradigma que supuso el Estado constitucional de derecho, pues el sistema inquisitivo afortunadamente se dejó de lado para pasar a usar un sistema acusatorio, que tiene sus características marcadas también y que es mucho más garante de derechos que el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio el juez ya no es parte. La investigación la va a hacer el fiscal, el juez va a ser un tercero neutral que se va a encargar de dictar sentencia a partir de todo lo que se escuche y lo que se realice en audiencia. Luego, el proceso ahora es verbal, por lo tanto, ahora sí hay mucha mayor realización de alegatos por parte de las partes. El proceso también es público, porque esa es otra cuestión. En el sistema penal inquisitivo el proceso era secreto. Solo lo sabían las partes que estaban involucradas en este. Eso implicaba de que pues todas las aberraciones que ocurrían pues solo las conocían las partes. En el proceso del sistema acusatorio no. El proceso penal es público. En principio todos podemos acceder a un proceso penal, excepto aquellos que estén legalmente establecidos con reservas, como es el caso de los delitos de violencia sexual. Luego, pues otras de las características del sistema penal acusatorio es que este pues es un proceso célere, o sea, un proceso ágil, no se va a tardar tanto ni va a ser tan tedioso como el proceso inquisitivo, y también que en el proceso penal o en el sistema penal acusatorio, pues el proceso se rige bajo el debido proceso. ¿Cuál es el tema de la semana 3? Los principios del derecho procesal. ¿Qué son los principios que regulan el debido proceso? El artículo 14 de la Constitución reconoce que solamente el Estado es el único ente capacitado para poder imponer penas. ¿Ok? Estas penas tienen que seguir un debido proceso. El debido proceso como tal es un conjunto de principios que se encargan de regular la aplicación del derecho penal. De hecho, los primeros 13 artículos del Código Procesal Penal, que es el que tengo acá, son los que componen el debido proceso. Entre eso nosotros encontramos el principio de juicio previo, que establece que antes de imponer una sentencia, antes de condenar a una persona, es necesario que se celebre todo un proceso penal, todo un juicio con sus etapas y sus formalidades, en las cuales pues se va a determinar la culpabilidad o se va a determinar la inocencia de un imputado. No se puede sancionar a alguien mientras no haya concurrido un juicio, entendiéndose por sanción la sentencia declaratoria. Luego tenemos el principio de legalidad del proceso y garantía del juez natural, que establece que el principio de legalidad en primer momento establece que todo el proceso penal, desde el delito, desde las cosas que pueden hacer las partes, desde la pena, desde todo parámetro que se establezca en el proceso penal, tiene que estar legalmente establecido en la ley y tiene que regirse bajo los parámetros que establece la ley. La garantía de juez natural establece que los casos tienen que ser seguidos bajo la competencia de un juez. Es decir, solo un juez con el que tenga la capacidad de poder conocer de ese caso va a ser el que se va a encargar de realizar el juzgamiento. Luego tenemos el principio de dignidad humana,
Este principio establece una especie de límite a la aplicación del derecho penal, a la aplicación del jus puniendi, en la medida de que el derecho penal de ninguna manera puede afectar a la dignidad de las personas, a la dignidad de las partes, ni con una pena que sea sumamente, que vulnere, mejor dicho, sus derechos fundamentales, o lo mismo para una medida de seguridad. Luego vamos al principio de imparcialidad e independencia judicial, que es un principio que tiene que seguir expresamente el juez, que establece que el juez tiene que ser completamente imparcial a la hora de tomar su decisión. Es decir, este tiene que alejarse de cualquier tipo de interés, ya sea económico, ya sea interés político, religioso, tiene que alejarse de todo eso para centrarse únicamente en la aplicación de la ley. Y también apegarse también a lo que se presenta en la audiencia, a los alegatos, a los hechos, a las pruebas, entre otros. Y claro, la realidad nos dice que hay casos en los cuales un juez no va a ser imparcial. Porque pues se trata de un caso de un familiar o de un conocido, o puede que se trate de un caso en el cual él de ninguna manera va a poder ser imparcial completamente. Entonces, en esos casos la ley nos conoce la figura de la restitución, en la cual un juez considera que no va a ser imparcial y por lo tanto le pasa la competencia a otro juez. Luego tenemos el principio principio acusatorio, el cual se refiere a una facultad que tiene la fiscalía, que es la de que ésta tiene que promover la acción penal y realizar todas las acciones para la investigación del delito. Luego tenemos el principio de presunción de inocencia, el cual es un principio fundamental en un Estado constitucional de derecho, que implica que a una persona a la que se le impute un delito va a ser considerada y tratada como inocente hasta que no se demuestre lo contrario en una sentencia firme. Luego tenemos el principio de duda, también conocido como principio de indubio pro reo, que establece que en algún caso de duda en el proceso se va a actuar en beneficio del imputado. Luego tenemos el principio de privación de libertad, que establece que toda privación de libertad, ya sea en una pena o en una medida de seguridad o en una medida cautelar, tiene que ser proporcional a lo establecido en la ley. Luego tenemos el principio de única persecución, también conocido como principio de nos bis in idem, que establece que las personas solo pueden ser juzgadas una vez. Es decir, se prohíbe el juzgamiento, el doble juzgamiento por una misma causa. Si ya hay una sentencia absolutoria o condenatoria, ahí termina el proceso y no se puede volver a juzgar. Por ese mismo proceso no se puede volver a juzgar. Luego tenemos el principio de inviolabilidad de la defensa, muy importante, que establece que el imputado siempre va a estar acompañado por un defensor para que ese sea el que vele por sus intereses. Luego tenemos el principio de acceso a la justicia, que establece que todo el proceso penal tiene como por finalidad producir justicia. Luego tenemos el principio de igualdad, que establece que tanto la parte acusadora como la parte defensora van a tener igualdad de armas, es decir, van a tener igualdad de momentos para presentar sus alegatos, van a tener igualdad en condiciones en todo el proceso penal. Luego tenemos el principio de publicidad, el cual es el último, que ya lo había mencionado anteriormente, que se refiere a que el proceso penal va a ser público. Cualquier persona en principio puede acceder a estos tipos de procesos. Y con esto pasamos a la semana 4. En la semana 4 nosotros vemos el tema de las partes. De manera general podemos definir a las partes como todos estos personas, todos estos sujetos que intervienen en el proceso penal. Podemos enlistar al juez, podemos enlistar al fiscal, podemos enlistar al defensor, podemos enlistar al imputado, a la víctima y al querellante. El juez es la persona que tiene la labor de dirimir el conflicto penal. Este va a ser el que emite la resolución condenatoria o absolutoria, apegándose a la ley, a las pruebas, a los alegatos de las partes, a los hechos, entre otros. Luego tenemos al fiscal, figura que aparece regulada en el artículo 74 del Código Procesal Penal y que es el encargado de promover la acción penal. Y promover la acción penal implica que este va a presentar a través de un requerimiento fiscal, regulado en el artículo 294 del Código Procesal Penal, la iniciación del proceso. Luego, por facultad constitucional, tiene la labor de realizar todos los actos pertinentes a la investigación del delito. Facultad que aparece reconocida en el artículo 193, ordinal 3 y ordinal 4 de la Constitución, que nos establece también de que el fiscal puede apoyarse en un ente auxiliar como lo es la Policía Nacional Civil. Luego tenemos la figura del defensor, que se refiere a esta persona que vela por los intereses del imputado y que existen dos tipos de defensa. Defensa técnica, que se refiere a la persona que ejerce la profesión de defensor, y defensa procesal,
que es una facultad que tiene el imputado de poder estar acompañado siempre por un defensor en todo el proceso, desde que inicia hasta que termina. Y existen tres tipos de defensores según el Código Procesal Penal. Está el defensor particular, que es aquel que se encuentra en el libre ejercicio de la profesión, que se encuentra regulado en el artículo 98 del Código Procesal Penal. Está el defensor público, que es aquel defensor que es designado directamente por el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Y está el defensor de oficio, que es aquel defensor designado por la ley en aquellos casos de urgencia. Tanto el defensor público como el defensor de oficio se encuentran regulados en el artículo 101 del Código Procesal Penal. Luego nosotros pasamos al imputado. El imputado es aquella persona a la cual se le presume la comisión de un hecho delictivo. Y pues esta persona también va a ser el objeto de la persecución penal. Esta categoría la va a tener desde el inicio hasta el final del proceso. Y pues el imputado tiene dos formas de participar directamente en el proceso penal. Tiene a través de la figura de la declaración y la figura de la confesión. En la declaración se encuentra regulado entre los artículos 90 a 94 del Código Procesal Penal y está vinculado al artículo 82 del mismo, en el cual se regulan los derechos del imputado. Y tenemos también la confesión que aparece, ya la había mencionado, que aparece regulada en los artículos 258 y 259 del Código Procesal Penal. Luego la víctima es aquella persona cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados a través de la presunta acción delictiva realizada por el imputado. Este aparece regulado en el artículo 105 del Código Procesal Penal. Y por último tenemos al querellante. El querellante es un acusador particular que solamente puede ser parte en un proceso en la medida que se presente una querella o que se tenga un poder especial para querellar. Finalmente, el último tema del que vamos a hablar es el tema de la jurisdicción y la competencia, el tema de la semana 5. De manera general, la jurisdicción implica que es la facultad que tiene un ente jurisdiccional para poder producir justicia a través de los tribunales. Dicho de otra forma, es la capacidad que tiene un juez para poder juzgar un caso en concreto. Ahora bien, la jurisdicción tiene ciertos criterios que la van dividiendo o que la van limitando. Estos criterios son conocidos como competencia. La competencia es la capacidad que tiene un juez para conocer de un caso jurisdiccional determinado. Y existen 4 tipos de competencia. Bueno, existen más, pero en materia penal existen 4. Competencia material, competencia territorial, competencia funcional y competencia por conexión. La competencia material, también conocida competencia objetiva, es la que se va a encargar de determinar quién va a ser el juzgado de primera instancia que va a conocer de un caso. Esta puede ser en virtud del sujeto, en virtud del hecho o en virtud de la gravedad del hecho. Y cuando hablamos de primera instancia, nosotros nos referimos a aquellos juzgados de paz, juzgados de instrucción y juzgados de sentencia, que son los que componen la primera instancia. Entonces, en un delito común, como ocurriría con el homicidio, por ejemplo, este va a ser juzgado por esas 3 instancias. Pero supongamos que ese homicidio es cometido por una persona que es menor de edad. Ya no puede ser llevado a estas 3 instancias, sino que tiene que ser llevado a un tribunal especial. ¿En razón de qué? En razón del sujeto. El sujeto tiene una condición especial, que es la de ser menor de edad, por lo tanto tiene que ser juzgado por un tribunal especial, que es el tribunal especializado de menores. Luego, la competencia funcional es la que establece las funciones de cada uno de los jueces de las diferentes etapas del proceso. Es decir, establece las funciones del juez de paz, establece las funciones del juez de instrucción y establece las funciones del juez de sentencia de la primera etapa, establece las funciones del juez de cámara de lo penal de segunda instancia y establece las funciones del juez de la sala de lo penal de tribunal de casación, que es la tercera instancia. Esto es así para que un juez no venga a hacer labores que no le corresponden o no venga a conocer de casos que no le corresponden. Luego tenemos el tercer tipo de competencia, que es la competencia territorial, que establece que un tribunal va a ser competente de conocer aquellos casos que ocurren en el territorio donde el tribunal está asentado. Y como en la realidad hay problemas a veces para determinar cuál va a ser el tribunal competente según el territorio, pues la doctrina nos ha establecido 3 teorías. La teoría de la actividad, la teoría del resultado y la teoría de la ubicuidad. La teoría de la actividad supone que el delito se comete en el lugar donde han sido realizados los actos de ejecución del delito. La teoría del resultado implica que el delito se va a cometer en el lugar donde el delito produce sus efectos.
y la teoría de la ubicuidad hace una vinculación de ambas teorías diciendo de que el delito en verdad se comete en ambos lugares, tanto en el lugar donde se realizan las acciones delictivas como el lugar en el que el delito produce sus efectos, siendo así que es una potestad del fiscal determinar cuál es el juzgado en el que quiere iniciar la acción penal. Por último, tenemos el tema de la competencia por conexión. Esto se refiere a que un tribunal puede conocer de aquellos casos en los que se presenten acciones punibles diferentes, realizadas por sujetos diferentes, pero que de alguna manera todos están vinculados. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos de las bandas criminales. Supongamos que una pandilla un día decide mandar a 3 personas a realizar extorsiones y decide también a mandar a 3 personas a cobrar renta. Y la policía los detiene. Son casos aislados, son casos con acciones diferentes. Y son realizados también por personas que son diferentes. Pero los casos no son aislados, sino que están vinculados. ¿Vinculados por qué? Porque todos persiguen un fin común. ¿Y cuál es ese fin común? Conseguir dinero para la pandilla. Por lo tanto, pueden ser conocidos por un mismo tribunal. Claro, se van a juzgar las personas diferentes, se van a juzgar las acciones diferentes, pero siempre van a estar conectadas en virtud de que tienen una finalidad en común. Y eso es todo lo que hay que saber antes del parcial de proceso penal común. Muchas gracias.